Ser cristiano. Este capítulo ha sido escrito para aquellos que han abierto la puerta de su vida a Jesucristo. Se han entregado a Él. Ha comenzado así la vida cristiana. Pero llegar a ser cristiano es una cosa, ser cristiano es otra. Por eso ahora vamos a ocuparnos de qué significa ser cristiano. El paso que diste fue sencillo, invitaste a Cristo a que entrara a tu vida como tu Salvador y Señor. En ese momento sucedió algo que solo puede describirse como un milagro. Dios, sin cuya gracia no hubieras podido arrepentirte ni creer, te dio una vida nueva. Naciste de nuevo. Fuiste hecho hijo de Dios e ingresaste a su familia. Tal vez no estés consciente de lo que sucedía, así como no estuviste consciente de tu nacimiento físico. La autoconciencia, al darse cuenta de qué y quién es uno, es parte del desarrollo personal. Sin embargo, cuando naciste surgiste como una personalidad independiente, así también cuando naciste de nuevo fuiste constituido espiritualmente una nueva criatura en Cristo. Pero, podrás preguntarte, ¿no es Dios Padre de todas las personas? ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Sí y no. Ciertamente Dios es el creador de todos los hombres y consecuentemente todos son su linaje, Hechos 17:28. Descendientes, en el sentido de que derivan de él su existencia. Pero la Biblia claramente distingue entre esta relación general de Dios con la raza humana, la relación del Creador y sus criaturas, y la relación especial de padre a hijo que él establece con quienes pertenecen a su nueva creación por medio de Jesucristo. Juan explica en el prólogo de su Evangelio cuando escribe: vino Jesús a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan 1:11-13. Los hijos de Dios son los que han nacido de Dios, los que han nacido de Dios son los que han recibido a Cristo en su vida y han creído en su nombre. ¿Qué significa, entonces, ser hijo de Dios en este sentido? Como en cualquier otra familia, los miembros de la familia de Dios tienen sus privilegios y responsabilidades. Debemos examinarlos. Privilegios cristianos. El privilegio singular de la persona que ha nacido de nuevo en la familia de Dios consiste en su relación con Dios. Consideremos la misma desde esta perspectiva. Una relación íntima. Ya vimos antes que nuestros pecados nos tenían alienados de Dios, se habían constituido en una barrera entre nosotros. En otras palabras, estábamos bajo la justa condenación del juez de toda la tierra. Pero ahora, por medio de Jesucristo que llevó nuestra condenación y a quien estamos unidos por la fe, hemos sido justificados, es decir, aceptados por Dios y declarados justos. Nuestro juez ha pasado a ser nuestro Padre. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos, escribe Juan. Primera de Juan 3:1. Padre e Hijo son los títulos distintivos que Jesús usó para referirse a Dios y a sí mismo respectivamente. Y son, exactamente, los nombres que permite que usemos nosotros. En virtud de nuestra unión con Él, se nos permite compartir algo de su íntima relación con el Padre. Cipriano, obispo de Cartago a mediados del siglo III de nuestra era, expresa muy bien nuestro privilegio, cuando refiriéndose al Padre nuestro, dice: cuán grande es la indulgencia del Señor. Cuán grandes son su condescendencia y la abundancia de su bondad hacia nosotros, cuando vemos que desea que oremos delante de Dios de tal manera que llamemos a Dios Padre, y que nos llamemos hijos de Dios, así como Cristo es el Hijo de Dios, un nombre que ninguno de nosotros se hubiera atrevido a usar en la oración, si no fuese porque el Señor mismo nos ha permitido orar así. Ahora por fin podemos orar el Padre nuestro sin hipocresía. Antes esa oración tenía un sonido hueco, ahora tiene un significado nuevo y noble. Dios es en realidad nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras necesidades antes de que pidamos, y que no dejará de dar cosas buenas a sus hijos, Mateo 6:7-13, Mateo 7:7-12. Puede ser que a veces necesitemos la corrección de su mano, puesto que, el Señor corrige a quien Él ama, y castiga a aquel a quien recibe como hijo, Hebreo 12:6, Proverbios 3:12. Pero esto es porque ahora nos trata como a hijos y nos disciplina para nuestro bien. Con un Padre así, amante, sabio y fuerte, podemos sentirnos libres de todo temor. Una relación cierta.
La relación que el cristiano guarda con Dios, como la del hijo con su padre, no solo es íntima, sino además segura. Hay tanta gente que a lo mucho tiene esperanza, pero nada más, pero es posible tener certeza. En efecto, es más que posible. Es la voluntad de Dios que nos ha sido revelada. Debemos estar ciertos de nuestra relación con Dios no solo para nuestra propia paz mental ni para poder ayudar a otros, sino porque Dios quiere nuestra certidumbre. Juan afirma categóricamente que este es el propósito que lo movió a escribir su primera carta. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Sin embargo, la manera de estar seguro no es solo sentirse seguro. Casi todos al comenzar su vida cristiana cometen este error. Dependen demasiado de sus sentimientos superficiales. Un día se sienten cerca de Dios, al día siguiente se sienten lejos de Él. Y caen en un frenesí de incertidumbre porque creen que sus sentimientos reflejan exactamente su condición espiritual. Su vida cristiana se convierte en un viaje por cerros y hondonadas, cerros en que alcanzan alturas jubilosas para luego descender a las profundidades de la depresión. Dios no quiere que sus hijos vivan una experiencia tan irregular. Tenemos que aprender a desconfiar de nuestros sentimientos. Son extremadamente variables. Cambian con el tiempo, con las circunstancias y con nuestra salud. Somos criaturas inconstantes y temperamentales, y a menudo nuestros sentimientos fluctuantes no tienen nada que ver con nuestro progreso espiritual. La base de nuestro conocimiento de que estamos en relación con Dios no está en nuestros sentimientos, sino en el hecho de que Él dice que lo estamos. La prueba que tenemos que aplicar es objetiva, más bien que subjetiva. No debemos ponernos a buscar evidencias de vida espiritual dentro de nosotros mismos, sino mirar hacia arriba, hacia afuera y hacia Dios y su palabra. Pero, ¿dónde hemos de encontrar la palabra de Dios que nos asegure que somos sus hijos? En primer lugar, Dios promete en su palabra escrita que dará vida eterna a quienes reciban a Jesucristo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no la tiene. Primera de Juan 5:11 al 12. El creer humildemente que tenemos vida eterna, entonces, no es una presunción. Por el contrario, el creer la palabra de Dios es humildad, no orgullo, sabiduría, no presunción. Dudar sería necedad y pecado, ya que, el que no cree en Dios, lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Ahora bien, ¿la Biblia está llena de las promesas de Dios? El cristiano sensato comienza cuanto antes a atesorarlas en su memoria. Entonces, cuando cae en el hoyo de la depresión y la duda, puede usar las promesas de Dios como un cable para salir a flote. Vale la pena memorizar los siguientes versículos para empezar. Cada uno contiene una promesa divina. Cristo nos recibirá si venimos a Él. Juan 6:37. Él nos sostendrá y no dejará que nos escapemos. Juan 10:28. Nunca nos dejará. Mateo 28:20. Hebreos 13:5 al 6. Dios no dejará que seamos tentados más allá de nuestra fortaleza. Primera de Corintios 10:13. Nos perdonará si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Nos dará sabiduría cuando se la pidamos. Santiago 1:5. En segundo lugar, Dios habla a nuestro corazón. Notemos las siguientes afirmaciones. Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5, y por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Romanos 8:15 al 16. Todo cristiano sabe lo que eso significa. El testimonio externo del Espíritu Santo en las Escrituras es confirmado por el testimonio interno del Espíritu Santo en la experiencia. No hay lugar para la confianza en sentimientos superficiales y cambiables. Se trata más bien de esperar la profundización de nuestra convicción a medida que el Espíritu nos asegura del amor de Dios por nosotros y nos insta a clamar, Padre, cuando buscamos el rostro de Dios en oración. En tercer lugar, el mismo Espíritu que da testimonio en las Escrituras de que somos hijos de Dios completa su testimonio en nuestro carácter.
Si hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. En efecto, la presencia del Espíritu Santo es uno de los mayores privilegios de los hijos de Dios. Es su marca distintiva. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Romanos 8:14. Otra vez, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Y Él no mora mucho tiempo en nosotros antes de iniciar un cambio en nuestro estilo de vida. Juan aplica esta prueba sin hacer salvedades en su primera carta. Dice que si alguien persiste en la desobediencia a los mandamientos de Dios y en el incumplimiento de sus deberes para con sus semejantes, entonces no es cristiano, pese a todo lo que diga. La rectitud y el amor son marcas obvias del Hijo de Dios. Una relación segura. Supongamos que hemos entrado en esta relación íntima con Dios y estamos ciertos de ella en base a la propia palabra de Dios. La pregunta ahora es: ¿una relación segura? ¿No podemos nacer en la familia de Dios por un momento y ser repudiados al momento siguiente? La Biblia indica que es una relación permanente. Y puesto que somos sus hijos, dice Pablo, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo. Romanos 8:17. Y más adelante argumenta, en un hermoso pasaje final del capítulo 8 de Romanos, que los hijos de Dios están seguros eternamente, puesto que nadie puede separarlos de su amor. Pero, ¿qué sucede si peco y cuando peco?, podría alguien preguntar. ¿No invalida mi calidad de hijo? ¿Dejo de ser hijo de Dios? No. Pensemos en la analogía de una familia humana. Un hijo es terriblemente grosero con sus padres. Sobre el hogar desciende una nube. Hay tensión en la atmósfera. Se rompe la comunicación entre el padre y el hijo. ¿Qué ha sucedido? ¿El joven ha dejado de ser hijo? No. Su relación no ha cambiado, pero su comunión ha quedado interrumpida. La relación depende del nacimiento, la comunión depende de la conducta. Tan pronto como el joven pide disculpas, es perdonado. Y el perdón restablece la comunión. Mientras tanto, la relación ha permanecido igual. El hijo pudo haber sido transitoriamente desobediente y aún atrevido, pero no por eso ha dejado de ser hijo. ¿Así sucede con los hijos de Dios? Cuando pecamos, no perdemos la relación que como hijos tenemos con Él, aunque nuestra comunión con Él se ve estorbada hasta que confesamos y abandonamos nuestro pecado. En cuanto confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9, puesto que si alguno comete pecado tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Primera de Juan 2:1-2. Así que no esperes hasta que llegue la noche, menos aún el domingo siguiente, para arreglar lo que ande mal durante cada día. Más bien, cuando caigas, ponte de rodillas, arrepiéntete y busca humildemente el perdón del Padre enseguida. Procura conservar limpia y sin manchas tu conciencia. Para expresarlo de otra manera, solo podemos ser justificados una vez, pero necesitamos ser perdonados cada día. Jesús dio a sus discípulos una ilustración de esto cuando les enjuagó los pies. Pedro le dijo que, además de lavarle los pies, le lavara también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Juan 13:10. La persona que fuera invitada a una cena en Jerusalén, antes de salir de su casa se bañaba. Al llegar al hogar de su anfitrión, éste no le ofrecería otro baño, un esclavo lo esperaba a la puerta de calle para lavarle los pies. Así también, cuando nos acercamos a Cristo por primera vez en un acto de arrepentimiento y fe, recibimos un baño, el baño de la justificación, exteriormente simbolizado por el bautismo. Este acto no necesita repetirse. Sin embargo, al transitar por las calles polvorientas de este mundo, constantemente necesitamos lavarnos los pies, el lavamiento del perdón diario. Responsabilidades cristianas. El ser hijo de Dios es un privilegio maravilloso, pero también comporta ciertas obligaciones. Pedro lo sugiere cuando escribe: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Primera de Pedro 2:2.
El gran privilegio del Hijo de Dios es su relación con Él. La gran responsabilidad es su crecimiento. A todo el mundo le agradan los niños, pero nadie en su sano juicio quiere verlos en un jardín de infantes toda la vida. Sin embargo, la tragedia es que muchos cristianos, habiendo nacido de nuevo en Cristo, nunca crecen. Otros hasta sufren de regresión infantil espiritual. El propósito de nuestro Padre Celestial, por otra parte, es que los niños en Cristo lleguen a la plena madurez de Cristo, Efesios 4:13. El nacimiento debe ser seguido por el crecimiento. La crisis de la justificación, nuestra aceptación por parte de Dios debe llevarnos al proceso de la santificación, nuestro crecimiento en santidad, al cual se refiere Pablo. Hay dos esferas principales en las cuales el cristiano debe crecer. La primera es el entendimiento y la segunda la santidad. Cuando iniciamos la vida cristiana, probablemente entendemos muy poco y apenas conocemos a Dios. Ahora tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Colosenses 1:10. Segunda de Pedro 3:18. Este conocimiento es en parte intelectual y en parte personal. En lo que atañe al primero, quisiera animar al lector a que estudie no solo la Biblia sino también buena literatura cristiana. El descuido del crecimiento en entendimiento acarrea graves peligros. También tenemos que crecer en santidad de vida. El Nuevo Testamento menciona el desarrollo de nuestra fe en Dios, de nuestro amor hacia quienes nos rodean, y de nuestra semejanza con Cristo. Cada hijo de Dios anhela ser conformado más y más en su carácter y conducta al mismo Hijo de Dios. La vida cristiana es una vida de rectitud. Debemos esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios y cumplir su voluntad. El Espíritu Santo nos ha sido dado con este propósito. Él hace de nuestro cuerpo su propio templo. Él mora en nosotros. Y a medida que nos sometemos a su autoridad y acatamos su dirección, hace que su fruto amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22 al 23, aparezcan en nuestra vida. ¿Pero cómo creceremos? Hay 3 secretos principales relativos al desarrollo espiritual. Los 3 constituyen a la vez las responsabilidades primordiales del Hijo de Dios. Nuestro deber para con Dios. Nuestra relación con el Padre Celestial, aunque segura, no es estática. Quiere que sus hijos crezcan en un conocimiento cada vez más íntimo de Él. Muchas generaciones de cristianos han descubierto que la manera principal de lograr esto es acercarse diariamente a Él, dando tiempo al estudio bíblico y la oración. Esto es una necesidad indispensable para el cristiano que quiere progresar. Todos estamos excesivamente ocupados en esta época, pero de alguna manera tenemos que reajustar nuestro horario a fin de dar lugar a estas prioridades. Esto significa la aceptación de una rigurosa autodisciplina. Con esta y con una edición legible de la Biblia y un reloj despertador que funcione, estamos en el camino a la victoria. Es importante mantener el equilibrio entre la lectura bíblica y la oración, puesto que Dios nos habla por medio de la Escritura, mientras que nosotros le hablamos por medio de la oración. Asimismo es importante ser sistemático en lo que toca a la lectura de la Biblia. Hay varios métodos disponibles. Antes de leer, ora pidiendo al Espíritu Santo que abra tus ojos e ilumine tu mente. Luego lee lentamente, meditando y pensando sobre lo que lees. Lee y relee el pasaje. Cava hondo hasta descubrir su significado. Haz uso de alguna versión moderna. También puede serte de ayuda un comentario bíblico. Piensa también sobre cómo se aplica a tus propias circunstancias el mensaje del pasaje que has leído. Busca las promesas que debes hacer tuyas, los mandamientos que debes obedecer, los ejemplos que debes seguir y los pecados que debes evitar. Conviene tener a mano una libreta de apuntes a fin de anotar todo lo que uno aprende. Sobre todo, ocúpate de mirar a Jesucristo. Él es el tema central de la Biblia y por medio de esta podemos encontrarnos con Él personalmente, además de hallar su revelación. La oración sigue como algo natural. Comienza respondiendo a Dios sobre el mismo tema respecto al cual te ha hablado. No cambies la conversación. Si te ha hablado de sí mismo y de su gloria, adóralo. Si te ha hablado de ti y de tus pecados, confiésale. Agradécele por cualquier bendición que te haya revelado en el pasaje leído,
y ora que tanto tú como tus amigos puedan aprender sus lecciones. Después de haber orado en base al pasaje bíblico, querrás seguir orando por otros asuntos. Si usas la Biblia como el primer auxiliar para la oración, tu diario será el segundo. Encomienda a Dios por la mañana todos los detalles del día que tienes delante de ti. Por la noche, repasa con Él todo lo que has hecho, confesando los pecados cometidos, dándole gracias por todas las bendiciones recibidas e intercediendo por las personas con quienes te has entrevistado. Dios es tu Padre. Mantén delante de Él una actitud natural, confiada y osada. Él tiene interés en todos los detalles de tu vida. Muy pronto encontrarás que te es necesario hacer una lista de los parientes y amigos por los cuales sientes la responsabilidad de orar. Conviene hacer la nómina lo más legible posible, de modo que se pueda agregar o quitar nombres con facilidad. Nuestro deber para con la Iglesia. La vida cristiana no es solamente asunto privado de cada cual. Si hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, entonces Dios se ha constituido en nuestro Padre Celestial. Pero eso no es todo, todos los demás cristianos del mundo, sea cual sea su nacionalidad o denominación, son ahora nuestros hermanos en Cristo. Uno de los nombres más comunes que el Nuevo Testamento da a los cristianos es el de hermanos. Esta es una verdad gloriosa. Pero no basta sentirse miembro de la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que pertenecer a alguna de sus congregaciones locales. Tampoco basta pertenecer a alguna asociación de jóvenes en la universidad o en algún otro lugar, aunque espero que tú seas activo en alguna de ellas. El lugar de cada cristiano está en la iglesia local, y debe participar en su adoración, comunión y testimonio. Tal vez preguntes a qué iglesia debes unirte. Si ya estás relacionado con una iglesia, por haberte criado en ella o porque has estado asistiendo a sus reuniones últimamente, no conviene que cortes esa relación, a menos que tengas una razón de peso. Sin embargo, si estás en libertad de escoger la iglesia de la cual seas miembro, hay dos criterios que pueden guiarte. El primero tiene que ver con el pastor, el segundo con la congregación. Haz las siguientes preguntas: ¿cuál es la actitud del pastor hacia la autoridad de la Biblia? Trata de explicar su mensaje y relacionarlo a la vida contemporánea. Y en lo que atañe a la congregación, por lo menos se aproxima a lo que debe ser una comunidad de creyentes que aman a Cristo, se aman mutuamente y aman a los demás. El bautismo es la puerta de entrada a la sociedad cristiana visible. También tiene otros significados, como hemos visto, pero si tú no has sido bautizado, debes pedir al pastor o anciano de tu iglesia que te prepare para el bautismo. Luego, ingresa de inmediato a la comunidad cristiana. Habrá cosas que al principio te parecerán extrañas, pero no te quedes a un lado. La asistencia dominical a la iglesia es un claro deber cristiano y casi todas las ramas de la iglesia cristiana concuerdan en que la Santa Cena, o Cena del Señor, es el culto central de la iglesia instituido por Cristo para conmemorar su muerte, en comunión los unos con los otros. Espero no haber dado la impresión de que la comunión con los hermanos en Cristo es un festín dominical únicamente. El amor con los demás cristianos, no obstante las dificultades aparentes, es una experiencia real y nueva. En una comunidad cristiana con gente de diferente formación y edad, se puede descubrir las profundidades de la amistad y la comunión mutua. Es inevitable que los amigos más allegados del cristiano sean otros cristianos. Sobre todo, la compañera o compañero para toda la vida, también debe serlo. 2 Corintios 6:14. Nuestro deber para con el mundo. La vida cristiana es un asunto familiar en el que todos los hijos disfrutan la comunión con su padre y entre sí. Pero nadie piense, ni por un momento, que esto agota las responsabilidades del cristiano. Los cristianos no están llamados a constituir un círculo cerrado de personas que se admiran mutuamente y que no piensan sino en sí mismas. Por el contrario, cada cristiano debe estar profundamente preocupado por sus semejantes. Y parte de su vocación cristiana es servir a estos en todo cuanto esté a su alcance. Históricamente la Iglesia se ha distinguido por su labor a favor de los necesitados y las marginados, los pobres, los hambrientos, los enfermos, las víctimas de la opresión y la discriminación, los esclavos, los prisioneros, los huérfanos, los refugiados y los desadaptados. Todavía hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo están tratando de aliviar toda suerte de sufrimientos y miserias en su nombre. Sin embargo, queda muchísimo por hacer.
Y tenemos que confesar con vergüenza que a veces otros que no pretenden ser cristianos muestran más compasión que quienes decimos conocer a Cristo. Hay otra responsabilidad especial de los cristianos para con el mundo, para usar el término con que la Biblia se refiere a quienes no conocen a Cristo ni pertenecen a su iglesia. La evangelización. Evangelizar es, literalmente, difundir las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Todavía hay millones de personas que jamás han oído hablar ni de Jesucristo ni de su salvación. Parecería que la iglesia ha estado dormitando por siglos. ¿Será la generación presente la generación en que los cristianos despierten y ganen el mundo para Cristo? Tal vez Él tenga una tarea especial para ti, específicamente en el ministerio pastoral o como misionero. Si todavía eres estudiante, sería una equivocación dar un paso precipitado. Pero trata de descubrir la voluntad de Dios para tu vida, y ríndete a ella. No todo cristiano ha sido llamado a ser pastor o misionero, pero la intención de Dios es que todo cristiano sea un testigo de Jesucristo. Su responsabilidad solemne es llevar una vida caracterizada por la autenticidad, el amor, la humildad, la honradez a la manera de Cristo y tratar de ganar a otros para el Señor, sea en su propio hogar, o entre sus compañeros de estudios o de trabajo. Para ello, se mostrará discreto, humilde y cortés, pero resuelto. La manera de empezar es orando. Pide a Dios que te dé una preocupación especial por uno o dos de tus amigos. Por lo general conviene limitarse a personas del mismo sexo y más o menos de la misma edad. Luego ora regular y definidamente por la conversión de esas personas, fomenta su amistad como un fin en sí, déles tiempo y ámalas en verdad. Muy pronto se dará la oportunidad de llevarlas a alguna reunión donde puedan escuchar una explicación del Evangelio, o de ofrecerles literatura cristiana para que lean, o de contarles sencillamente lo que Cristo Jesús significa para ti y cómo lo encontraste. Casi no necesito decir que nuestro testimonio más elocuente no tendrá ningún efecto si no está respaldado por nuestra conducta, y nada tiene tanta influencia favorable hacia Cristo como una vida que Él obviamente está transformando. ¿Tales son los grandes privilegios y responsabilidades del Hijo de Dios? Nacido en la familia de Dios y gozando con su Padre Celestial una relación que es íntima, cierta y segura, trata de disciplinarse diariamente en el estudio de la Biblia y la oración, es leal a la iglesia a la cual pertenece y activo en el servicio y el testimonio cristiano. Esta descripción de la vida cristiana revela la tensión a la cual todos los cristianos están sujetos. En resumen, somos ciudadanos de dos reinos, el uno terrenal y el otro celestial. Y cada ciudadanía nos impone deberes que no podemos eludir. Por un lado, el Nuevo Testamento pone énfasis en nuestras obligaciones hacia el Estado, el trabajo, la familia y la sociedad en general. La Biblia no permite que nos sustraigamos de estas responsabilidades para dedicarnos al misticismo, al monasticismo o aún a la comunión aislada del mundo. Por otro lado, algunos autores del Nuevo Testamento nos recuerdan que somos extranjeros y exiliados en la tierra, que somos ciudadanos del cielo, y que estamos en camino hacia nuestro hogar eterno. Primera de Pedro 2:11, Filipenses 3:20, Segunda de Corintios 4:4, 16 al 18. Consecuentemente, no debemos amontonar riquezas aquí en la tierra, ni dedicarnos a ambiciones puramente egoístas, ni dejarnos asimilar por el estilo de vida del mundo, ni afligirnos indebidamente con las preocupaciones de la vida presente. Es relativamente fácil eliminar esta tensión escondiéndose en Cristo y olvidándose del mundo, o comprometiéndose con el mundo y olvidando a Cristo. Sin embargo, ninguna de estas soluciones es genuinamente cristiana, ya que ambas implican la negación de una u otra de nuestras obligaciones cristianas. El cristiano equilibrado que hace de las Escrituras su guía tratará de vivir igualmente y a la vez en Cristo y en el mundo. No puede evadir ninguna de las dos realidades. Esta es la vida del discipulado a la cual nos llama Jesucristo. Él murió y resucitó para que nosotros pudiéramos llevar una vida nueva. Nos da su espíritu para que podamos vivir como cristianos en el mundo. Ahora nos llama a seguirle, a entregarnos a su servicio completamente y sin reservas.